A ver, pensemos en esto por un momento. Si se quiere construir un puente, o, no sé, asegurar el agua para una ciudad entera, ¿por dónde se empieza? Pues todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que parece súper simple. ¿Cuánta agua pasa por este río? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se responde a esa pregunta. Y es que es un cálculo que tiene el poder de definir nuestro futuro. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, la gran pregunta, la de cuánta agua lleva un río. Después, vamos a ver que no todo el caudal es igual, hay 3 tipos. Luego viene la parte interesante, la fórmula que nos da la respuesta. Y nos detendremos en el factor que lo cambia todo, el terreno. Veremos cómo los números se convierten en algo real y al final ataremos todos los cabos para entender por qué esto es. Bueno, por qué es tan increíblemente importante. Bueno, pues vamos allá. Todo gran viaje empieza con un primer paso, y en nuestro caso, con una pregunta fundamental. Y sí, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? ¿Cuánta agua lleva un río? Pero ojo, porque la respuesta es, literalmente, el cimiento sobre el que se levantan nuestras ciudades, la base para cultivar la comida que comemos y la clave para proteger nuestros ecosistemas. Y, con el cambio climático que ya está aquí, que no es algo del futuro, saber esto con precisión ha dejado de ser útil para convertirse en una cuestión de pura supervivencia. Muy bien, pero antes de ponernos a medir como locos, tenemos que pararnos a pensar, ¿qué es exactamente lo que vamos a medir? Porque, y esto es importante, no todo el agua que pasa por un río es igual. Hay que distinguir entre 3 tipos de caudal que son clave. El primero es el caudal promedio. Para que nos hagamos una idea, es como el pulso del río, su latido constante. Es la media de agua que podemos esperar que lleve a lo largo del tiempo y este dato, este número es fundamental. Es la pieza clave para poder planificar cuánta agua tendremos para regar o para el consumo de las ciudades de una forma que sea sostenible, claro. Luego tenemos el caudal de diseño. Aquí ya hablamos de otra cosa. Este es digamos, el modo bestia del río, el escenario de máxima tensión. Es el valor que usan los ingenieros para decir, vale, el puente tiene que aguantar esto, o la presa, o las defensas contra inundaciones. Aquí hablamos de seguridad, pura y dura, de asegurarnos de que todo aguante de pie cuando venga la peor de las crecidas. Y por último, pero vamos, igual de importante o más, está el caudal ecológico. Este es el alma del río. Es el mínimo de agua, el hilo de vida que necesita para que todo su ecosistema, peces, plantas, todo lo que vive en él y de él, pueda seguir existiendo. Es el agua que no se toca. Y no es una opinión. La ley de recursos hídricos es muy clara. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese mínimo vital se respete siempre. Perfecto, conceptos claros, caudal promedio, de diseño y ecológico. Ahora vamos a meternos en faena, a la ciencia, a los números. ¿Cómo se traduce todo esto en algo que podamos calcular? Pues como casi siempre en estos casos, con una fórmula. Aquí está, Q igual a C por PP por A. A primera vista parece de lo más simple, ¿a que sí? Pues que no nos engañe su apariencia, porque esta pequeña ecuación es una herramienta potentísima para estimar el caudal promedio. De hecho, va a ser la protagonista de todo lo que sigue. Venga, vamos a destriparla. A es el área, sencillo, es toda la superficie de la cuenca en kilómetros cuadrados que recoge el agua de la lluvia, como un embudo gigante. P es la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia que cae medida en milímetros. Y la C, la C es el factor de escorrentía. Esta es la pieza más interesante del puzzle. Es el número que nos dice que parte de toda esa lluvia que cae acaba de verdad, fluyendo por el río. Y claro, al hablar de ese factor C, llegamos a la parte más fascinante de todo esto, al elemento clave que decide qué pasa con el agua, el terreno. Es que el tipo de terreno lo cambia absolutamente todo. Imaginemos que la cuenca es, no sé, una superficie, pues un matorral andino, con su vegetación densa y su suelo arcilloso. Es como una esponja gigante, chupa un montón de agua, por eso su factor C es bajo, un 0,35. Pero ahora pensemos en un desierto costero. Suelo compacto, poca vegetación, eso es más bien como un trozo de cristal. El agua apenas se absorbe, resbala directamente. Y claro, su factor C se dispara a 0,5. Claro, aquí viene el problema. Una cuenca nunca es una sola cosa. Es un mosaico, ¿verdad? Un poco de matorral por aquí, una zona más desértica por allá. ¿Y qué hacemos? No vale con hacer una media y ya está. No tendría sentido. Un trocito pequeño de desierto no puede pesar lo mismo que una extensión enorme de bosque. Por eso se usa una media ponderada. Con esta fórmula, lo que hacemos es darle a cada tipo de terreno la importancia que le corresponde según su tamaño. Así conseguimos un único factor C que representa de verdad a toda la cuenca. Y después de todo ese trabajo de analizar cada zona, de ponderar cada suelo, llegamos a esto, 0,42. Este número no es una cifra más,
Es, por así decirlo, la firma hidrológica de esta cuenca, su DNI. Es el valor que nos resume, en esencia, cómo de resbaladiza es esta zona en concreto cuando llueve. Genial, pues ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. El área, la precipitación y nuestro factor C ponderado. Ahora toca lo mejor, juntarlo todo y ver cómo los datos se transforman en una respuesta. Vale, para la lluvia, para la PIB, no podemos coger un año al azar. Lo que se hace es mirar los datos históricos y usar lo que se llama frecuencia del 75%. A ver, ¿qué significa esto? Es bastante sencillo. Significa que cogemos una cifra de lluvia que sabemos que se ha alcanzado o superado en 3 de cada 4 años. Es una forma de ser prudentes, de no hacernos trampas y planificar con un escenario tirando a seco, que es lo inteligente. ¿Y cómo se ven los datos de esta cuenca? Aquí toda la lluvia importante cae en enero, febrero y marzo. El resto del año, poco o nada. Y ahora, la magia de las matemáticas. Vamos a calcular el caudal de enero. Cogemos nuestro factor C, el 0,42, lo multiplicamos por la precipitación de ese mes, que son 0,85 milímetros, y eso lo multiplicamos por el área total, 10,85 kilómetros cuadrados. Hacemos unos ajustes para que las unidades cuadren y ¡tachán! El resultado es 1,50 litros por segundo. Así es como un dato de lluvia en el cielo se convierte en un caudal medible en el río. Si hacemos esto mismo para todos los meses, nos sale la foto completa, y es una foto impactante. Miremos con atención. De abril a octubre, el caudal es cero. Cero. Nada. El río sencillamente se seca. Esto nos grita a la cara la realidad de esta cuenca. Toda el agua disponible para todo el año llega concentrada en apenas 3 meses. ¿Qué significa eso? Que gestionar y almacenar esa agua no es una opción, es una cuestión de supervivencia para aguantar el resto del año. Y con esta imagen tan clara en la cabeza, volvemos al principio. Salimos de los números para entender el porqué. Porque al final, todos estos cálculos, toda esta ciencia, nos lleva a una conclusión muy simple, pero potentísima. Gestionar el agua es, ni más ni menos, que gestionar el futuro. Esta frase de Aquafondo lo clava. Lo resume perfectamente. Porque todo este proceso que hemos visto no es un mero ejercicio técnico para un informe. Es la forma de hacer real esa responsabilidad de la que habla la cita. Es el primer paso, el imprescindible, para poder entender de verdad nuestras fuentes de agua. Y a partir de ahí, poder conservarlas, porque nos va la vida en ello. Entonces, para que quede claro, ¿por qué importa tanto todo esto? Pues porque este numerito, este caudal estimado, es la primera pieza del dominó. A partir de aquí, podemos planificar la agricultura para que sea eficiente, diseñar infraestructuras que sean de verdad seguras, proteger los ecosistemas que dependen de ese río, e incluso generar energía limpia. Es la base de todo lo demás. Y con esto llegamos al final del recorrido. Hemos visto el cómo, la ciencia que hay detrás de algo tan fundamental como medir el agua, nuestro recurso más valioso. Y esto nos deja con una última pregunta, una que ya no es para los técnicos ni para las calculadoras, sino para toda la sociedad. Ahora que sabemos cómo se mide el agua, ¿qué vamos a hacer para protegerla?